Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una de las sultanas del Imperio Otomano, siendo para muchos historiadores la última sultana de la era del sultanato de las mujeres. La segunda y última valide sultán que tuvo a 2 hijos como sultanes, y la última mujer en ser la esposa legal de un sultán otomano. Me refiero a la sultana Emetulia Rabia Gulnush. Este video es a pedido de Emilio Arias, Lina Ben y de Alessandro Vélez. Emetulia, cuyo nombre de origen era Eugenia, nació aproximadamente en 1642 en la isla de Creta, que en ese momento estaba bajo dominio de Venecia. Se cree que su padre era un sacerdote ortodoxo y que procedía de la familia veneciana Bersisi. Eugenia fue capturada en 1646 cuando el Imperio Otomano tomó la isla y fue llevada al harem del hijo del sultán Ibrahim, Mehmed, y luego le pusieron el nombre de Mapare o Gulnush. Como todas las chicas del harem, tuvo una muy buena educación al estilo musulmán, y mientras tanto, Ibrahim moriría en 1648 y asciende Mehmed como Mehmed IV, que solo tenía 6 años, la misma edad que Gulnush. Cerca de 1660, el sultán conoció a Gulnush, aunque no se sabe si porque fue llevada a su habitación por orden de la madre de Mehmed, la sultana Turhan. La cuestión que Gulnush se convirtió en la sequi favorita del sultán, y de hecho se habla que el sultán se enamoró perdidamente de Gulnush y que en algún momento se casaron legalmente, aunque no se tiene el año de la celebración. Gulnush tuvo 3 hijas y 2 hijos: Hatice, cerca de 1660, Mustafa en 1664, Fatma en 1672, Ahmed en 1673 y Umi, que no se tiene datos del año de nacimiento. Emetulia acompañaba a Mehmed cuando salía a cazar, algo que siempre le apasionaría al sultán, y que de hecho sus hijos varones nacieron cuando estaban de cacería. También se cuenta que Emetulia se llevaba muy bien con su suegra, la valide sultán Turhan. Aunque hubo un episodio entre Emetulia y Turhan en 1664. Al nacer el primer hijo varón de Emetulia, Mustafa, esta, que a pesar de que no era valide sultana, pero sí esposa legal del sultán, tenía muchos confidentes en el palacio y fuera de él, demostrando que ya tenía un poco de poder. Incluso se reunía con los grandes visires y aconsejaba a su marido en temas políticos. Así que usando sus influencias, trató de que los hermanos de su esposo fueran estrangulados. Así al morir Mehmed, alguno de sus hijos se convertiría en sultán. Pero no le salió como esperaba porque Turhan se lo impediría. Hay que acordarse que aquellos familiares varones, ya sean hermanos o hijos de un sultán que fallece, eran llevados a lo que se conoce como jaula de oro, o sea, que eran encerrados en un palacio. Emetulia, como esposa legal, también patrocinó o dio el dinero para realizar construcciones como un complejo de edificios con una mezquita, un comedor social, escuelas, fuentes y una tumba que sería la de ella. También transformó una iglesia en Galata en una mezquita, agregando unas 5 fuentes con agua limpia. Y durante toda su vida, realizaría muchas donaciones en diferentes partes del imperio. Turhan muere en 1683, pero al poco tiempo sucede un episodio que dejaría mal parada a Emetulia. Mehmed seguía estando con otras mujeres, aunque la favorita era Emetulia, pero para esa época, el sultán tenía otra favorita y los sentimientos hacia Emetulia eran más fríos. Emetulia le saltaron los celos y se cuenta que un día la otra favorita estaba mirando el mar desde un acantilado y que llegó Emetulia de atrás, la tiró y se terminó ahogando. La otra versión es que Emetulia dio la orden de estrangularla. En 1687, Mehmed es depuesto y junto a sus hijos llevados a la jaula de oro y Emetulia, como otras mujeres del harem, al viejo palacio, asumiendo como sultán el hermano de Mehmed, Suleimán II. Suleimán fallece en 1691 y asume otro de sus hermanos, Ahmed II,
que fallece en 1695, asumiendo el hijo mayor de Emetulia, Mustafa II. Mustafa la saca del viejo palacio y se convierte en valide sultán. Y como valide sultán, tuvo más poder político, aconsejando a su hijo y con reuniones en secreto con los visires. Para 1703, las cosas con el pueblo y los genízaros estaban difíciles y Mustafa terminó siendo destronado, culpando en parte a Emetulia porque daba prioridad a la ciudad de Edirne que a Constantinopla. Igualmente, para el próximo sultán, los visires y los personajes influyentes le pidieron la aprobación para poner en el trono al otro hijo, Ahmed II. Pero en este caso, Ahmed ordenó que su madre fuera al viejo palacio hasta que el pueblo se calmase. Mientras tanto, Emetulia se escribiría con Mustafa, que quedó en la jaula de oro, aunque moriría a los pocos meses, siendo un fuerte golpe para su madre. Luego, sería llamada por Ahmed para que volviera al palacio de Topkapi con su título de valide sultán. Y un tema que caracterizaría a Emetulia en el reinado de Ahmed II sería la guerra contra Rusia, con el apoyo de Suecia. Ahmed, como su hermano Mustafa, escuchaba los consejos de su madre y en ese momento, 1709, Carlos XII de Suecia quería declarar la guerra a Rusia, siendo zar Pedro el Grande. Pero Carlos buscaba el apoyo de Ahmed, que no quería saber nada. Carlos se enteró que el sultán escuchaba a su madre y logró contactarse con ella, teniendo un gran envío de cartas. Y como resultado, en 1711, el Imperio Otomano declara la guerra a Rusia, aunque los resultados fueron desastrosos. Emetulia falleció el 6 de noviembre de 1715 a los 72 años, siendo enterrada en la mezquita Yenivalide en Üsküdar, el sector oriental del actual Estambul, antes de que comenzara la era de los tulipanes. Emetulia Rabia Gulnush para algunos no tuvo el suficiente poder como para considerarla dentro de la era del sultanato de las mujeres. Ya de pequeña fue llevada al imperio, siendo educada con una religión diferente a la de su nacimiento. Fue amada por el sultán, cosa que no muchas chicas de la arena obtenían, más allá del episodio con la otra favorita, que se había ganado el apodo de despiadada según la mirada del historiador. Y como dije, fue la segunda y última valide sultán en tener 2 hijos como sultanes, siendo la primera Kösem. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.